Personas que conocieron a un asesino en serie, ¿cómo se sintieron y cómo su interacción? Esto está copiado y pegado de otro comentario que hice sobre el momento en que me encontré con Adam Strong. Solía trabajar en la gasolinera a la vuelta de la esquina de la casa de mis suegros. Lo vi allí una vez. Estaba sentada en el auto mientras mi entonces novio, ahora esposo, entró para pagar la gasolina. Y Strong se acercó y se paró junto a mi ventana. Solo estaba dando vueltas por las bombas de gasolina. Sentí una sensación abrumadora de miedo y disgusto. Pensé que era la cosa más asquerosa que había visto en mi vida. Ni siquiera parecía humano. Cuando se supo de él, mis suegros se sorprendieron. Mi esposo había cargado en esa gasolinera 1.000.000 de veces. Esa gasolinera está en la misma plaza que un Tim Hortons. Mi cuñado solía pasar el rato con ese Tim Hortons y fumaba afuera. Y Strong a menudo se unía a él. Se conocieron. No eran amigos, pero se tomaban descansos para fumar juntos casi a menudo. Además, mi esposo y yo estuvimos caminando por el lago en Oshawa todo el domingo. Justo antes de que encontraran el cuerpo de Rory H. ¡Qué asco! Viví en la calle del Grim Sleeper cuando era un niño hasta mi adolescencia. Después de sus años activos, cada vez que paseaba a mis perros, pasaba por su casa y hablaba con él cuando estaba afuera. Nunca recibí vibraciones de asesino en serie del tipo que asesinó a más de 25 personas. Era muy amable y siempre hablaba cuando me veía. He interactuado con uno que estaba matando activamente pero que aún no había sido descubierto. Era un buen amigo de la familia y lo conocía desde que tenía 10 años. Sin embargo, mi familia se separó de él porque nos mudamos de estado cuando yo tenía 19 años. Resulta que había matado a su esposa, cuñado, madre y hermana, creo, durante un período de 15 años. Mi papá me llamó para decirme y yo estaba bastante sorprendido. Solo lo conocía a él y a su esposa. Y la historia que tenía en mi cabeza era que se divorciaron y ella se mudó. Pero lamentablemente ese no fue el caso cuando la policía la encontró a ella y a otros enterrados en su propiedad. Era como un tío para mí. No es exactamente lo mismo, pero conocí a alguien que mató a varias personas con un hacha. Él era la pareja de mi tía y padre de su hijo menor. Era muy dulce cuando nos conocimos y solía cuidarme todo el tiempo. Lo recuerdo dándome muchos abrazos y amaba a su hijastra. Pero las cosas se pusieron muy feas después de unos años. Se volvió muy abusivo con mi tía y todos los que estaban cerca de ella. Eventualmente se convirtió en un gran adicto a las drogas y fue entonces cuando comenzó a matar gente. No recuerdo exactamente cuántas víctimas hubo, pero sí sé que todas sucedieron por negocios de drogas que salieron mal. También prendió fuego a la casa. Tenía entre 8 y 12 años cuando sucedieron estas cosas. Las drogas son una droga infernal. Mientras todavía hacía trabajo social, era parte de un equipo de reintegración con libertad condicional. La mayoría de las personas a las que ayudamos eran personas comunes que tomaron malas decisiones bajo estrés. Sin embargo, puedo recordar claramente uno que era un violador y asesino que tenía como objetivo a las niñas. No puedo dar más detalles debido a la preocupación por mi propia privacidad. De todos modos, este tipo se salió con la suya por la violación y el asesinato por un tecnicismo a pesar de admitir su culpabilidad. Pero fue condenado por otro delito por otro tecnicismo y recibió una sentencia máxima de solo unos pocos años. Ese tipo era un maldito depredador. Nunca le di la espalda. Nunca lo dejé fuera de mi conciencia. Era espeluznante hasta el punto de ser inhumano. Buscando constante y obviamente la vulnerabilidad sin ningún intento de ocultarla. Llamé a mi mamá esa noche y lloré a mares, pensando que cometí un error horrible al convertirme en trabajador social, y que esta persona desafió mi propia ética, moral y creencia en la rehabilitación. Era mi primer mes como trabajadora social. Respuesta obligatoria: no yo. Pero mi cuñada se encontró con Ivan Milat, uno de los dos hombres que inspiraron la serie Wolf Creek. Estuvo viajando por la costa este de Australia durante unas semanas con su hermano. Una noche, ella y su hermano estaban comiendo cecina y tomando cerveza junto a una fogata cuando Milat se sentó en su fogata. Cuando lo vio por primera vez, pensó que era un guardabosques por su estilo de vestir. Ella pensó que él les iba a decir que encendieron su fogata en un área prohibida.
Pero en lugar de eso, él comentó lo hermosa que era la noche y señaló algunas de las estrellas notables en el cielo. Iván nunca se presentó correctamente. Simplemente se sentó y comenzó a charlar. Le preguntó a mi cuñada de dónde era y ella le dijo Darwin. Él dijo, ¿qué hace una chica Darwin todo el camino hasta aquí? Mi cuñada explicó que estaba de viaje por carretera. Ella pareció despertar su interés cuando le dijo que en lugar de hacer las vacaciones habituales en la playa, quería hacer algo un poco más duro, como explorar cuevas, escalar un poco y caminar por senderos que no eran populares entre los turistas. Mi cuñada dice que Iván era amable y tenía muchas ideas sobre los lugares a los que le gustaría ir, incluida una cueva que tenía una cascada adentro, que era una joya escondida que los turistas no conocían. Se sentía cómoda hablando con él, y cuando él la invitó a ella y a su hermano a reunirse con él en su campamento para tomar algo de estofado de conejo y cerveza, habría dicho que sí, pero su hermano lo rechazó de inmediato. La respuesta de Iván al rechazo fue un ligero, bueno, lo intenté, y se encogió de hombros. Regresó a su campamento, y su hermano rápidamente empacó sus cosas en su Land Rover alquilado. Y terminaron durmiendo en el Rover afuera de una gasolinera encendida esa noche. Ella dijo que lo que fue tan aterrador de esa noche es que se sintió cómoda casi de inmediato con Iván. Sin banderas rojas en absoluto. Le recordaba a uno de sus tíos que trabajaba en la construcción. Uno de esos tipos rudos pero mundanos. Mientras que su hermano sospechó de inmediato del encantador extraño. Se pregunta qué le habría pasado a ella si su hermano no hubiera estado allí esa noche. Ah, sí, Iván Milat, uno de mis amigos, conoce a un tipo que en realidad recibió un aventón de él mientras viajaba de mochilero por el campo. Aparentemente, al principio no recibió malas vibraciones de Iván, hasta que comenzó a conducir más allá del destino de entrega acordado y no explicó por qué no se detuvo. Siguieron recorriendo una distancia considerable, pero el viejo compañero armó tanto alboroto que Iván finalmente se detuvo y lo dejó salir. Sin embargo, se pone peor, la noche estaba comenzando a caer, y el viejo amigo decidió que estaba demasiado lejos para molestarse en caminar a cualquier lugar antes de que oscureciera. Así que terminó tirando su saco de dormir en un pequeño barranco. Bastante protegido de la vista pero aún a la vista de la carretera. Apenas se había arreglado para pasar la noche cuando vio el coche de Iván conduciendo lentamente por la carretera. El automóvil se arrastró de un lado a otro varias veces antes de finalmente rendirse y alejarse. No hace falta decir que el viejo amigo no se quedó en su pequeño campamento por mucho más tiempo, salió corriendo a través de los matorrales y, afortunadamente, regresó a la ciudad unas horas más tarde. Unos meses después, vio a Iván en las noticias y lo reconoció. Bastante escalofriante. No estoy seguro de cuál era exactamente el trato de este tipo, porque yo era joven y estaba en un país extranjero. Pero estoy contando esta historia aquí basándome en el hecho de que todos estaban lo suficientemente asustados como para esconderse adentro cuando escucharon que él estaba afuera. Merodeando, tenía como 7 u 8 años. En Tonga visitando al amigo de mi papá y su familia. Tenían un trampolín fuera de su casa, que me encantaba, pero no tuve tanto tiempo para jugar en él como me hubiera gustado porque tenía que compartirlo con otros 5 niños. Una tarde, cuando todos estaban distraídos viendo la televisión, salí a escondidas para pasar un rato a solas con el trampolín. Recuerdo que pensé que era muy raro que no hubiera nadie afuera. Y quiero decir nadie, era como el silencio del apocalipsis zombie. Estuve en el trampolín durante unos 5 minutos cuando un hombre extraño se acercó a mí. Parecía apagado, pero no podía señalar que estaba mal. En retrospectiva, creo que las drogas eran la respuesta más probable. Empezó a hablarme, a preguntarme qué estaba haciendo, etc. Me preguntó mi nombre y le di un nombre falso. Luego se subió al trampolín conmigo y comenzó a acercarse incómodamente. Me derribó y se puso encima de mí. Tenía una mirada horrible en sus ojos y yo estaba absolutamente aterrorizada. Lo empujé con un esfuerzo mínimo, solo me dejó empujarlo. La verdad es que era 3 veces más grande que yo y podría haberme sujetado fácilmente. Y volvió a levantarse. No sabía qué hacer. Por alguna razón algo dentro me dijo que no corriera. Porque tenía miedo de que me atrapara rápidamente y sabía que no era lo suficientemente fuerte o rápido para escapar.
Pensé, necesito mantener la calma y engañarlo para que piense que no tengo miedo. Luego escapar cuando tenga una mejor oportunidad. Así que seguí hablando con calma con él, respondiendo a sus preguntas con mentiras al azar mientras comenzaba a recoger mis cosas y me preparaba para volver a entrar. Me empujó hacia abajo una última vez y me dejó volver a levantarme. Y dije algo sobre que mi papá me buscará pronto. Él dijo, «Oh, ¿te vas?». Dije que sí, lo siento, tengo que irme, pero ha sido hermoso, pero mi papá me quiere de vuelta adentro. Ok, bye, parafraseando, y se sentó en el trampolín. Solo. Se sentó allí, volví a entrar y nadie se había dado cuenta de que me había ido. Ni un alma. Alrededor de una hora más tarde hubo un montón de conmoción, ya que la policía había encontrado a un sospechoso buscado fuera de la casa. Desmayado en el trampolín, los niños me dijeron en susurros que el hombre era un vampiro, y que, si te muerde, te mueres, lo que me asustó un poco porque intentó morderme. Nunca le dije a nadie que había estado afuera porque tenía miedo de meterme en problemas. Todavía no le he dicho a nadie fuera de Reddit. Ahora, obviamente no creo en el aspecto vampiro de la historia. Pero aún así fue bastante raro y creo que probablemente mató a algunas personas. Típico, no yo, pero tengo dos familiares separados que se encontraron con dos asesinos en serie separados. Mi tía estuvo a punto de ser víctima de los moros asesinos. Estaba caminando a casa desde la escuela un día, cuando un Land Rover se detuvo junto a ella y bajó la ventanilla. Había una señora conduciendo. Le dijo a mi tía que se subiera y la llevaría a casa desde la escuela. Mi tía dijo que no se subía a autos con extraños. La señora dijo que era amiga de la familia y mi abuela la había mandado a buscar. Mi tía notó que había una motocicleta estacionada justo al final de la calle y el conductor estaba viendo cómo pasaba. Tuvo el buen sentido de correr a una tienda cercana y no salió hasta que se fueron. Efectivamente, aproximadamente un año después, vio el rostro de la mujer en todas las noticias. Era Mira Hindley. También se supo que mientras Mira atraía a las víctimas al auto, Ian Brady las seguía en su motocicleta. Mi tía dice que instintivamente sintió que había algo muy fuera de lugar en la situación. Y que la mujer parecía demasiado interesada en llevarla al auto. La otra es mi abuela por parte de mamá, quien fue paciente de Harold Shipman a principios de los 90. Cuando lo arrestaron, ella se sorprendió. Ella dijo que él siempre fue muy educado y gentil con ella. Y realmente parecía saber lo que hacía. Se quejó durante años de que nunca podría encontrar un médico tan bueno como él. Crecí a 1,5 cuadras de Bob Verdella. Finalmente, lo atraparon por ligar con adolescentes homosexuales y torturarlos, violarlos y matarlos. Antes de eso, él era, por lo que recuerdo, una persona bastante normal y bastante sociable. De hecho, era parte del grupo de vigilancia del vecindario en el que estaba mi padre. Tenía una tienda de rarezas en el mercado de pulgas cerca de nuestra casa llamado Bobby's Bizarre Bazaar. Que supongo que es un poco raro. Todavía recuerdo el día que lo atraparon. Estaba jugando en la casa de un amigo cuyo padre era sargento de policía. Hubo un golpe frenético en la puerta principal y como 30 segundos después, el papá de mi amigo nos pidió que fuéramos a jugar a mi casa por un rato. Una de las posibles víctimas de Bob había escapado deslizándose por una ventana del segundo piso mientras Bob estaba en el trabajo. El hombre, básicamente desnudo, cruzó corriendo la calle y comenzó a golpear las puertas y las primeras personas que respondieron estaban al lado de la casa en la que estaba jugando. Inmediatamente llegaron a la puerta de al lado, sabiendo que allí vivía un policía. Así que Bob vivió frente a un sargento de policía durante años, torturando, violando, matando y enterrando a sus víctimas en bolsas de comida para perros en su patio trasero, sin que nunca lo atraparan. Todo esto sucedió justo cuando la escuela terminaba para el verano y mis padres simplemente nos permitieron quedarnos en casa mientras trabajaban en lugar de ir a la guardería. La mayoría de los días pasábamos el rato en el patio trasero detrás de la casa de Bob, que estaba un poco más elevada que la suya, viendo cómo los policías desenterraban los cadáveres. Mi mamá afirmó que la cantidad de policías en el vecindario durante los próximos 2 meses fue tan grande que probablemente estábamos más seguros allí que en una guardería. Estuvo en nuestro pequeño pueblo durante 20 años. Trabajó para el ferrocarril.
Cultivó verduras que vendió en el mercado local de agricultores. Frecuentaba el restaurante local y la tienda de licores. Conocido en toda la comunidad como un tipo extraño. Pero nadie esperaba lo que había hecho. Sus hijastros solían hacer fiestas en la escuela secundaria. Hace solo unos meses, el ADN lo vinculó con 3 asesinatos, agresiones y 2 intentos de asesinato y agresiones a finales de los 80 y principios de los 90. Murió de cáncer hace 10 años. Solo un sentimiento loco surrealista para que todos descubran que hizo cosas tan horribles. Fue amable con los vecinos y todos en el complejo. Nunca conocí a esta persona cara a cara, aunque tal vez lo hice y no lo sabía. Durante 2 años viví al lado del asesino en serie número 1 de Canadá. Compartimos lavandería, gimnasio, piscina. Era ese tipo de edificio. Él estaba en medio de sus días de matanza en su apartamento mientras yo vivía allí. Conocí a alguien en mi era fiestera que sobrevivió a un encuentro con Steven Port. O el asesino de Grindr. Se despertó de la dosis fatal de GHB porque era adicta y logró escapar. Su problema con las drogas le salvó la vida. Dios mío, finalmente algo relevante para mí. Mi entrenador de baloncesto del Boys y Girls Club era un asesino en serie. Era un tipo dulce, realmente me gustaba, especialmente en comparación con el entrenador grande, ruidoso y duro que siempre gritaba. George parecía dulce, empático y cariñoso. También trabajaba en la tienda de Nintendo en el centro comercial. Y cuando mi mamá, mi hermana y yo íbamos, me llevaban a la tienda de Nintendo y preguntaban por George y me dejaban con él mientras iban de compras al centro comercial. Me dejaba probar juegos y me instalaba en una consola en la tienda y yo estaba allí durante horas. Resulta que tenía muchos problemas familiares y problemas con las mujeres. Las recogía en los bares. Las llevaba a casa. Tenía relaciones sexuales y luego las apuñalaba. Las apuñalaría de una manera realmente extraña. Como si apuñalara en una línea y siguiera adelante incluso después de pasar su cuerpo. Apuñalando el colchón. Luego llevaría sus cuerpos al bar y los colocaría después de horas cerca del contenedor de basura. Historia divertida. Fue escrito en una novela de crímenes reales llamada The Charmer. Una vez, cuando llevé a casa a algunos amigos de la universidad, un amigo que era un lector voraz encontró el libro. Lo tomó y lo leyó de cabo a rabo. No creo que se diera cuenta de que era un crimen verdadero. Cuando terminó el libro, fui y agarré la guía telefónica de nuestra ciudad y busqué todos los nombres de los personajes del libro para ella. Serví en la misma unidad del ejército con Israel Keyes. Pasé una cantidad significativa con él entre 1999 y 2000. Era súper callado y reservado. Y le encantaba beber, era súper relajado y pasaba el rato en su habitación de barracas la mayor parte del tiempo escuchando a Korn e ICP. Creo que el hecho de que estuviera rodeado de otros 100 soldados no podía hacer otra cosa que mezclarse. Pero en retrospectiva puedo ver las tendencias antisociales. Realmente solo tenía 3 o 4 amigos de la escuadra de morteros y un puñado más como yo. Solía caminar por el pasillo lentamente. Borracho. Ahora sé que probablemente estaba pensando en las personas que había matado hasta ese momento. Según Wiki, ya había asesinado a un par de personas antes de alistarse en el ejército. Cuando servía de barman, ocasionalmente servía a un tipo llamado Jesse Matthew que mató a algunas personas en mi ciudad. Tenía una vibra sombría, pero en realidad no parecía un asesino. Técnicamente, no era un asesino en serie, sino un ejecutor de pandillas que tenía múltiples cargos pendientes de asesinato y agresión. Trabajé en el juzgado. Publicaré de todos modos ya que no creo que tengas muchas respuestas. Parecía totalmente normal. Era joven, bien cuidado, atractivo, educado y agradable. Estaba bromeando con los alguaciles y lo llamaron un niño tonto. Antes había recibido malas vibraciones de personas que estaban allí en casos judiciales. Pero no recibí ninguna vibración extraña de este tipo en absoluto. Sin ojos muertos, sin efecto espeluznante, sin rasgos extraños. Nunca sabrías que algo estaba mal pasándolo por la calle. Lo pusieron en el sistema cuando era menor de edad y lo liberaron después de pasar tiempo en la cárcel. Luego se fue de inmediato a otro estado. Cometió 1 o 2 asesinatos. Luego vino a mi estado y mató a 2 adolescentes.
Creo que aún no tenía 20 años y había matado al menos a 4 personas. Me sorprendí después cuando me dijeron lo que había hecho. Mi papá y su hermano fueron recogidos, en ocasiones separadas, por John Wayne Gacy. Crecieron en la misma área que él alrededor del tiempo que estaba fuera de casa. Mi papá era un adolescente a finales de los 70. La historia como la cuenta mi padre. Un día estaba tratando de conseguir que lo llevaran a casa y recurrió al autostop. Lo que hacía con bastante regularidad en esos días. Lo recogió un tipo en una camioneta e inmediatamente supo que las vibraciones estaban apagadas. Dijo que había una variedad de chucherías extrañas en el tablero, que era la primera señal de advertencia. Luego, el conductor comenzó a hacer preguntas extrañas sobre sexo y, en general, preguntas extrañas. No recuerdo ninguna pregunta exactamente. El tipo le preguntó su nombre y mi papá no quiso dar su nombre. Así que le dio el nombre de su hermano. Aproximadamente a los 10 minutos del viaje en automóvil, mi papá sabía que necesitaba salir, así que cuando estaban en un semáforo, lo reservó, por separado. Mi tío, hermano de papá, tuvo exactamente la misma experiencia. Abajo a la T, mi tío tuvo el mismo pensamiento de no dar su nombre, así que le dijo el nombre de mi papá. Ni mi papá ni mi tío le contaron a nadie sobre estos encuentros hasta años después. Estuvieron como 10 años sin contarlo. Pocos años después de que esto les sucediera a ambos es cuando saltó la noticia sobre John Wayne Gacy y ambos supieron de inmediato que era el conductor del auto con el que hicieron autostop. Muy fácilmente podrían haber sido 2 de sus víctimas allí mismo. Estaba trabajando en una cafetería en el este de Londres a fines de la década de 2000 y un hombre entró y actuó de manera extraña conmigo. Me trajo lirios y realizó una especie de coqueteo extraño. Me preguntó si tenía gatos antes de presentar las flores. Fui amable y gentil con él. Y era muy joven en ese momento. Tal vez 21. Salió de nuestra tienda y se sentó en una mesa al aire libre durante unas horas después. Después de que se fue, mis colegas me dijeron que era el asesino convicto de la presentadora de televisión Jill Dando, que acababa de salir de prisión después de que se anulara su sentencia. Insistieron en turnarse para acompañarme a casa durante algunas semanas después. Su nombre es Barry George y ha sido absuelto después de una racha de prisión de 7 años. Pero no obstante inquietante. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.